Bueno, pues, ¿qué les digo? Ustedes lo han notado en distintos momentos a la voz de AMLO, todos contra Aristegui. Y sí, todos contra Aristegui el día de hoy, contra la periodista a la que el día de ayer el presidente de la República llamó como deshonesta y antier, también endilgó una serie de adjetivos entre ayer y antier, señalándola incluso como lejana al periodismo independiente y muy cercana a Claudio X González, entre otras prevaricaciones contra ella misma. Hay una cuenta en Twitter que es de Vero Islas, @Lobrega, así como se oye, Lobrega, que fue la que dio, digamos, o de las primeras en iniciar esta ofensiva digital, que tiene una estructura fuerte en el propio Twitter, señalando lo siguiente, dice Vero Islas. Dice Aristegui que AMLO pretende aniquilar las voces de periodistas críticos, pero es ella quien ataca y busca acallar a quienes señalamos sus inconsistencias. Este tuit no tiene ni voz ni cadencia, no tiene consistencia, porque Carmen Aristegui no puede, y aunque quisiera, pues está completamente rebasada como para poder acallar a quienes señalan sus inconsistencias. Yo en lo personal tengo aproximadamente 15 años de hablar de sus propias inconsistencias, y a pesar de las enormes críticas, en efecto, que sí he recibido, no es una suerte de censura a pues las consideraciones que yo he hecho. Sí, en Vero Islas es la que les digo a ustedes, lanza la voz o de las primeras voces, y hicieron tendencia la etiqueta, el hashtag de apaga Aristegui. Sí, apaga Aristegui es el que hicieron tendencia el día de hoy. Al respecto, quisiera comentarles a ustedes varios aspectos. María del Carmen Aristegui Flores es una periodista que al menos durante los primeros 10 años de este siglo se encuentra como una de las más influyentes de México. Una periodista que, como he dicho, mantengo diferencias sustanciales desde hace alrededor de 15 años, pero que siempre he entendido, y así es como incluso lo he publicado, con permiso, forma parte de la propia pluralidad del país, y su propia relevancia y aporte están fuera de toda duda. Aquí mismo lo digo en las primeras páginas de un libro que la critica tomando como base 5 episodios y o circunstancias que muestran que tengo enormes diferencias en el propio manejo informativo y en la propia técnica periodística que ella ha tenido. Para mí ha sido en no pocas ocasiones el que ejerce ella un periodismo de ficción. Algo de lo que más rechazo es que para ella el derecho a la suspicacia sea o forme parte del quehacer periodístico. Para mí el que prevalece siempre es el derecho a la información, y sobre esa guía fundamental y compromiso social, la suspicacia o el prejuicio son, antes que elementos concordes a el ejercicio del periodismo, son obstáculos para desarrollarlo, porque el juicio previo siempre implica un sesgo informativo al momento de procesar la propia información. Yo mismo he sido víctima de ella en distintas ocasiones, o fui víctima de ella en distintas ocasiones. Una, hace 10 años, el 8 de noviembre de 2012, yo participé en un programa de televisión en Foro TV presentando mi libro, este libro. Y ella comentó, sin citarme, en MBS, que en ese espacio tenía una gran influencia Carlos Salinas de Gortari. Dijo ella que había ahí un enorme aroma a el expresidente Salinas de Gortari. Yo pedí
mi derecho de réplica que Carmen Aristegui no me concedió. Lo que quería decir en ese momento es que yo no sabía, ahora que Carmen habla del aroma del expresidente, yo no sabía a qué olía Carlos Salinas de Gortari, pero quien sí seguramente sabe a qué huele el propio expresidente es Carmen, porque mientras a finales de 1986 y principios de 1987 yo impulsaba a Cuauhtémoc Cárdenas como un joven, desde luego, dentro de los estudiantes universitarios, impulsaba Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República para las elecciones del propio 1988. Eso le consta a varios de los actuales militantes de Morena y funcionarios de Morena, como a Claudia Sheinbaum, como a distintos funcionarios, Martí Batres, que participaba yo justamente en ese esfuerzo electoral, fallido o no, equivocado o no, ahí me encontraba yo. Mientras, Carmen Aristegui, a los 23 años, trabajaba con José Carreño Carlón y con Otto Granados Roldán para Carlos Salinas de Gortari. Ella sí conoce el aroma porque trabajó para Carlos Salinas de Gortari. Estuvo bajo sus órdenes del entonces precandidato a la presidencia de la República. Yo nunca trabajé con él. A Carlos Salinas solo lo vi o lo he visto una vez en una fiesta organizada precisamente por José Carreño Carlón. Y nada más. Carmen Aristegui lo vio muy seguido y aportó con su granito de arena para que Carlos Salinas de Gortari fuera presidente de la República. Y ella no hablara, por supuesto, del fraude de Manuel Bartlett, ni tampoco hablara del fraude en contra de Cuauhtémoc Cárdenas. Ese es solo un ejemplo. Pero escribí más y muchos más, varios de ellos se encuentran en la memoria de Etcétera, en su versión digital, o en la hemeroteca en su versión impresa. Y este multicitado libro al que ustedes pueden acceder, ya saben cómo. Tienen todos los datos del depósito y todo ello para hacer lo suyo. Pero hay otros múltiples ejemplos, su pleito con la W Radio y su salida de la estación en 2018, donde ella trabajó 5 años. El pleito es que ella, y así lo había comentado en varias ocasiones, quiere ser la estrella, la principal figura y responsable, la mandona de un noticiero, y lo que le proponía la W Radio era una organización horizontal. En ese entonces el directivo era Daniel Moreno, quien por cierto en reiteradas ocasiones me había pedido, ¿sabías tú eso, Alejandra? Que ya no informara yo de eso, porque pues es una cosa que a él no le gusta mucho, porque pues lo señalan como un censor de la propia Carmen Aristegui. También ustedes recuerdan, y en este libro se detalla al respecto, sus acusaciones a Felipe Calderón por un supuesto alcoholismo en 2011. Ella, ejerciendo lo peor del periodismo, se escudaba en fuentes así nomás, que en las redes sociales señalaban de este alcoholismo del presidente de la República. Luego en Federico Arreola, que tiempo después aceptó que se equivocó y que en efecto no era alcohólico el presidente Felipe Calderón. Se escudó Carmen Aristegui en personajes tan impresentables como Gerardo Fernández Noroña. El caso es que no hubo un solo dato, episodio, circunstancia o información relacionada con ese supuesto alcoholismo del presidente que hasta la fecha, en un pésimo manejo, he tenido oportunidad de comentarlo con el propio presidente en aquel entonces, de Felipe Calderón, del pésimo manejo que en aquel entonces dieron a esta situación que le creció de una manera tal en la que se ha convertido en un estigma. En ese periodo, también, por el 2011,
Carmen Aristegui se caracterizaba por darle un gran aliento a Andrés Manuel López Obrador. Porque estos ataques a Felipe Calderón implicaban, desde luego, ustedes saben, de los principales adversarios después de Carlos Salinas de Gortari, con quien Carmen Aristegui trabajó. Después se convirtió en una periodista tosuda y militante, golpeando aún con información falsa que favorecía a Andrés Manuel López Obrador. Ella le dio así un gran aliento al movimiento progresista que impulsó la candidatura de López Obrador en ese año, en 2011. Y también durante los primeros meses del año siguiente, porque las elecciones, ustedes lo saben, fue en 2012. Incluso, tomen nota de este dato, un spot del movimiento progresista la incluyó a ella en sus contenidos propagandistas. Y ella se inconformó ante el INE. Hombre, van a manchar mi reputación si les he ayudado, pero como que conste en un spot, y pidió la censura previa. Carmen Aristegui pidió censura de ese spot. El entonces IFE rechazó esa petición y el spot se difundió. Ojalá lo encontráramos para mañana, Movimiento Progresista Spot con Carmen Aristegui, y si lo pudiéramos ver, sería muy bueno. El caso es que ese spot salió. Movimiento Progresista, Alejandra, y para que tomemos nota, Carmen Aristegui. Pero también podemos recordar el pleito que ella sostuvo con Televisa. ¿Se acuerdan ustedes cuando hace muy poco ella todavía se caracterizaba por estos golpes fuertes al poder político que favorecían a Andrés Manuel López Obrador, y en ese entorno también atacaba con toda dureza a la propia Televisa? Incluso difamándola con un supuesto trasiego de drogas en Nicaragua. Ese activismo político tenía un patrocinio, y ese patrocinio provino de Carlos Slim en MBS. Y no lo digo hoy, 10 de febrero de 2022. Lo dije desde siempre, y con documentos en la mano también lo demostramos. Carmen Aristegui, cuando estaba en la W Radio, criticaba, y también en sus colaboraciones con Reforma, a todos aquellos periodistas que recibían una percepción económica o un porcentaje específico de los ingresos de publicidad, porque a ella le parecía que eso sesgaba y mucho los contenidos informativos, y señaló a distintos periodistas. Desde el púlpito de la pureza, Carmen Aristegui señaló a distintos periodistas, pero ¡oh sorpresa! Años después, la periodista Carmen Aristegui, bueno, sorpresa para muchos de los que le creían, para mí no, que como he dicho, desde siempre señalé que ella tenía un patrocinio de Carlos Slim en contra de Televisa cuando ocurrió la disputa por las telecomunicaciones. Carmen Aristegui, como les he dicho, aceptó que recibía ingresos por publicidad que se transmitían durante su programa en Noticias MBS. A pesar de que ella misma, cuando trabajó en la W Radio, criticó ese tipo de prácticas. Aristegui, ¿cuánto creen que ganaba? Lo pueden consultar en la revista, etcétera. Y lejos estoy, desde luego, de señalar que un periodista bueno debe ganar poco y un periodista que es mercenario debe ganar mucho. Lejísimos estoy. Lo que quiero señalar es que los patrocinios jugosos de Carlos Slim contra Televisa en el noticiero de MBS le representaban a Carmen Aristegui un ingreso de alrededor de $1.5 millones al mes. Todos estos datos que les estoy dando a ustedes están respaldados en documentos, tanto en nuestra versión hemerográfica, que si ustedes quisieran comprar las revistas, aquí las tenemos, como en la plataforma digital. Sí,
etcétera, difundió los documentos que confirmaban que la comunicadora recibía al menos el 10% de la publicidad que se transmitía en la primera emisión de noticias de MBS, cuyo principal cliente era el consorcio del empresario mexicano Carlos Slim, de Telmex, uno de los empresarios favoritos en la actualidad de ¿quién? De el presidente de la República. Créanme ustedes, los más jóvenes, los que no lo son tanto, estoy seguro que lo tienen presente. Criticar a la influyente y poderosa periodista en ese entonces era muy difícil. En esos años, 2008, 2009, 2010, cuando sale mi libro, wow, recibí una andanada de insultos y de difamaciones enorme en las propias redes sociales de los propios simpatizantes de Aristegui, quien nunca quiso tener un intercambio conmigo en relación con el propio libro, y a quien desde luego vuelvo a invitar siempre para que hablemos de periodismo y de los datos y de los temas que he señalado aquí. A ustedes les consta. Aquí en Etcétera dialogamos con quienes también no estamos de acuerdo. Pero no ha ocurrido eso. No ha querido hablar de periodismo. Pero les decía a ustedes, criticar a Carmen en esos años era muy difícil. Unos dijeron que mi libro se fraguó en Los Pinos, que ordenaron que yo lo escribiera en Los Pinos. Decían que a lo mejor yo no lo había escrito, cuando llevo aproximadamente 12 libros escritos en mi vida. Otros decían que en Gobernación todavía hay uno que otro saltimbanqui que en las redes sociales señala que ese libro se fraguó, me lo encargaron ahí. Y distintas otras insultos e imprecaciones. Dijeron incluso que yo difamé a Carmen Aristegui al asegurar que trabajó para Carlos Salinas de Gortari, aunque en efecto, y Carmen Aristegui lo sabe, tú, Carmen, si hay alguien que comparta contigo este video, tú lo sabes, Carmen. Primero, soy incapaz de difamar a alguien. Y segundo, tú sabes perfectamente que sí trabajaste para el PRI, en el área de propaganda, con José Carreño Carlón, quien me dijo, bueno, sí, pero era muy joven. Sí, sí, trabajó ahí, con Otto Granados Roldán, el primero poderoso jefe de la comunicación social durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, y el segundo, el gobernador más joven en la historia de nuestro país, gobernador de Aguascalientes. Entonces no la difamé. Ella trabajó para Carlos Salinas de Gortari. Ella hizo posible que Carlos Salinas de Gortari fuera presidente de México. Pero de todas esas groserías o groseras respuestas en contra de mi libro, en contra mía, desde luego, nadie, ninguno, insisto, nadie se refería a sus propios contenidos. Fabricio Mejía, llenándome de imprecaciones, el propio Genaro Villamil, supuesto periodista combativo, que señaló que Carmen Aristegui era la mejor periodista de nuestra propia generación. Me atacaban con todo. Hoy, muchos de esos que me atacaban con todo por criticar a Carmen Aristegui, es decir, muchos de esos antaño defensores de Aristegui, guardan silencio cómplice o de plano se suman al ataque porque trabajan para el gobierno federal. Así. Genaro Villamil ha retuiteado críticas, no son críticas, son imprecaciones en contra de su amiga, con quien hace poco todavía concurría en una fiesta junto con otros
caricaturistas y opinadores guardan silencio. Durante todo el trayecto de crítica que he hecho a Carmen Aristegui, siempre he señalado y defendido la libertad de expresión de Carmen Aristegui, no de ahora. En sus conflictos con la W Radio, en sus conflictos con MBS, en el litigio que estableció en contra de MBS, siempre he defendido la libertad de expresión, independientemente de que yo no coincida, como no coincido y no coincido casi en nada con el ejercicio periodístico de Carmen Aristegui. Es decir, una cosa son mis diferencias profundas con ella y otra cosa es guardar silencio frente al embate del gobierno en su contra. Espero que eso sea claro. Espero estar siendo claro. Callar me hace cómplice de una operación política que desde el poder busca callar la pluralidad. Callar porque no me gusta el periodismo de Carmen Aristegui me haría un ser miserable. Un ser miserable como sí lo son todos aquellos que hace muy poco la ensalzaban cuando ella correspondía con las demandas políticas y la ambición de Andrés Manuel López Obrador como una de las mejores periodistas de México y criticaban a colmo tal de incluso difamar a quienes cuestionábamos esa forma de hacer periodismo. Pero yo no soy cómplice. No me parece que Andrés Manuel López Obrador ahora la descalifique de la manera en la que la está descalificando. Yo no soy un hombre de misticismos, del karma y de una sopa de su propio chocolate. Ese es un asunto que a mí no me corresponde. A mí me parece que corresponde que si él dice que Carmen es deshonesta, tiene que demostrarlo. Si Andrés Manuel López Obrador dice que no hace periodismo para el pueblo, Andrés Manuel López Obrador tiene que decir qué significa hacer periodismo para el pueblo. Porque si hacer periodismo para el pueblo implica aplaudir este desarrollo de concentración del poder que ha lastimado a la democracia mexicana a punto de convertirla en una autocracia, si eso para el presidente de la República es periodismo, para mí definitivamente eso no es periodismo, eso se llama propaganda. Entonces no callo, porque no voy a ser de ninguna manera cómplice de este tipo de actos de presión y de censura. En contra de quien sea, a ustedes les consta. En contra de Carmen Aristegui, que incluso alguna vez también a mí en lo personal me difamó. Eso no me da ningún derecho entonces yo a difamarla. No lo tengo. Y si el presidente de la República dice que Carmen Aristegui está a las órdenes de Claudio X González, tiene él que demostrar esa situación y dejar de estar agrediendo a la periodista. A la periodista lo subrayo, independientemente, desde luego, de que no coincida con sus puntos de vista. Esa es, desde nuestro enfoque, una visión democrática, incluyente, que está en contra de este continuo ataque a los periodistas y que nosotros en modo alguno vamos a convalidar, vamos a aceptar, venga contra quien sea. Eso es para nosotros fundamental.